Repasemos las preguntas para este 21 de abril en la consulta. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. La pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional a sus funciones para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución conforme con lo previsto en el anexo 1? Considerando lo siguiente, que con la Constitución reconoce que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos con una formación en democracia y derechos humanos. No obstante, son instituciones con misiones distintas. La una, por una parte, se encarga de la defensa de la soberanía y territorio, mientras que la otra de la protección interna y mantenimiento del orden público. Bien, entonces, 2. Considerando que actualmente el único mecanismo que permite la cooperación de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional es la declaratoria del estado de excepción, esta es una figura que se aplica solamente en situaciones de emergencia y que tendría como efecto la suspensión de los derechos de los ciudadanos, con lo cual solamente se procede en caso de agresión, conflicto armado interno o internacional, grave conmoción interna, calamidad pública o incluso un desastre natural. Al ser este un régimen extraordinario, el estado de excepción tiene un límite temporal de hasta no más de 60 días, prorrogables a 30 días más. 3. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional intencionalmente no define crimen organizado debido a la naturaleza cambiante de esta actividad. Sin embargo, existen elementos definitorios para reconocer. Por ejemplo, la existencia de un grupo estructurado que actúe, por ejemplo, con el propósito de cometer uno o más delitos graves, también para obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio del orden material. Estas características en particular han sido recogidas por el legislador ecuatoriano como delincuencia organizada. 4. Considerando que en el Ecuador la presencia de grupos criminales organizados no es un asunto excepcional, sino que se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos, de conformidad con el índice global del crimen organizado en el Ecuador se encuentra dentro del 16% de los estados en donde existe mayor presencia de esta criminalidad. 5. Considerando que los últimos 5 años la situación del crimen organizado nacional se ha tornado cada vez más grave debido a que organizaciones criminales transnacionales como cárteles y grupos irregulares armados han captado organizaciones criminales ecuatorianas, los que a la fecha libran enfrentamientos violentos entre sí por el control territorial. Los conflictos armados se han extendido incluso en los propios centros de privación de libertad, en los que el 46,63% de estos delitos cometidos se han perpetrado con armas de fuego. 6. Considerando que ante un problema general persistente se requiere la implementación de estrategias estructurales, por lo que el objetivo principal de esta propuesta de reforma parcial es la protección de derechos humanos a través de un mecanismo de protección que no dependa de la declaratoria de estado de excepción o de emergencia. 7. Considerando que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado, y si bien estas son responsabilidad de la Policía Nacional, el sistema de Interamericano de Derechos Humanos
se ha considerado que la amenaza delincuencial puede constituir una razón legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos, siempre que ocurra de manera extraordinaria, complementaria y regular. ¿Qué nos dice el anexo? El anexo 1, artículo 1, refórmese el texto del artículo 158 añadiendo, después del segundo inciso, lo siguiente: esto es lo que reemplazaría, a fin de contar con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la función de la Policía Nacional, la o el presidente de la República, previa solicitud del comandante general de la policía, convocará de forma inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, o al organismo que haga de sus veces, con la finalidad de realizar un informe motivado que establezca la pertinencia de casos y el ámbito de actuación del apoyo complementario solicitado. La o el presidente de la República, con base en el informe que se ha emitido, suscribirá de forma inmediata este decreto ejecutivo disponiendo el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, con sujeción a principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a los estándares internacionales de derechos humanos y de extraordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación. Las funciones de coordinación serán subordinadas a las disposiciones de la o el presidente de la República y se ceñirá a delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación. Delincuencia organizada. De igual forma, el apoyo complementario podría brindarse cuando exista grave conmoción interna en el sistema penitenciario. La intervención complementaria y excepcional de las Fuerzas Armadas se podrá realizar por un término máximo de 180 días con una renovación por el término máximo de 30 días en caso de que las causas que la motivaran la emisión de este decreto persistan. La o el presidente de la República, dentro del plazo de 24 horas siguientes a la suscripción del decreto ejecutivo, notificará a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional para el correspondiente control constitucional y político posterior. Las autoridades, así como servidores o servidores públicos, serían o serán responsables por cualquier abuso que ésta hubiera cometido en el ejercicio de sus facultades y o competencias durante la vigencia del apoyo excepcional. Complementario proporcional fiscalizable de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Las y los servidores de la Fuerza Armada y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna, con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. El artículo 2 a reformarse, añádase a continuación de la disposición general segunda de la Constitución de la República del Ecuador la siguiente disposición. Disposición general. Tercera. La Corte Constitucional de oficio deberá efectuar un control formal y material constitucional posterior de los decretos que disponga el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y a las tareas de la policía en el ámbito de la seguridad interna y de los que se dicte con fundamento en este. El artículo 3 añádese a continuación de la disposición transitoria primera de la enmienda constitucional publicada en el Registro Oficial 653 del día 21 de diciembre de 2015 las siguientes disposiciones. Disposición transitoria segunda. En el plazo de 200 días contados a partir de la entrada en vigencia de esta,
presente reforma parcial, la Asamblea Nacional aprobará el marco normativo que desarrolle los parámetros, límites formales y materiales del apoyo complementario en mención. La disposición transitoria tercera, a partir de la entrada en vigencia de la presente reforma parcial, el personal de las Fuerzas Armadas, así como el personal que realiza el servicio cívico militar voluntario, recibirá de forma permanente y continua capacitación jurídica, técnica y estratégica con énfasis en derechos humanos y fundamentales en el ámbito de la protección interna y mantenimiento del orden público, lo cual deberá ser verificado e informado a la Asamblea Nacional por la Defensoría del Pueblo de este país en su informe anual de labores. El artículo 4 añádese a continuación el párrafo de la disposición final única dada por resolución legislativa número 0, publicada en el Registro Oficial, suplemento 653 del 21 de diciembre del 2015, la siguiente disposición al tenor del siguiente texto. Disposición final. Reemplácese, hágase o añádese. Hágase saber a la Corte Constitucional del contenido del presente reforma parcial en cumplimiento de los dictámenes 422, RC22 y 722, RC22 que habilitaron el tratamiento de la presente reforma parcial a la Constitución de la República, que entrará en vigencia a partir de la publicación de este registro oficial. Fin. La casilla B, en cambio, en cuanto a la pregunta, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendándose la Constitución y reformándose las leyes conforme al anexo de esta? Pues, considerando que la extradición es un mecanismo por el cual se impide que una persona evada la acción de la justicia por el hecho de abandonar el país donde los hechos delictivos ocurrieron o tienen sus efectos, haciendo efectivo pues el principio de responsabilidad de quien incurra en y en la reparación integral de las víctimas, que el juicio de extradición es la garantía de las personas para no ser procesadas en el exterior por hechos que no constituyen infracción en el Ecuador o bien por delitos políticos, salvo por actos de terrorismo y delitos de lesa humanidad, o por consideraciones religiosas, raciales, políticas o de nacionalidad o de orientación sexual, considerando que el juicio de extradición es la garantía para que a las personas requeridas no se les aplique la pena de muerte y otras inhumanidades, y les sean respetados sus derechos del debido proceso. Considerando que con esos fines los convenios internacionales establecen las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos para solicitar y otorgar una extradición sin que esto exista una prohibición general de extraditar nacionales como lo permite otros estados. Considerando que en la actualidad la Constitución impide la extradición de ecuatorianos, obligándole a que el juzgamiento se realice en el Ecuador con arreglo a las leyes ecuatorianas, que el artículo 79 de la Constitución prohíba la extradición de ecuatorianos, obligándola a que su juzgamiento sea sujeto a leyes locales. El anexo 1 dice enmendarse la Constitución de la República del Ecuador sustituyéndose el artículo 79 por el siguiente. Artículo 79. La extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte el Ecuador y en lo que no regulado en aquellos por la ley. La extradición se considera por los jueces establecidos en la ley a solicitud de autoridad competente, por delitos tipificados como tales
por la legislación ecuatoriana y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanidades. Bajo ningún concepto no se concederá extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del territorio de los delitos en contra de la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales. Refórmese esta ley por lo siguiente: el artículo 4, deróguese. Chao. En el artículo 5, número 1, sustitúyase la palabra extranjeros por personas. La que pide derogar es el artículo 4. El casillero C nos dice, eso tiene que ver con establecimientos de judicaturas especializadas. ¿Está usted de acuerdo con que el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendándose la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2 de esta pregunta, pues dice, considerando lo siguiente, y leo textual, que conforme nuestro orden jurídico vigente, cualquier juez de primer nivel y de cualquier materia es competente para conocer acciones de garantía jurisdiccional, salvo las acciones extraordinarias de protección y por incumplimiento conforme el artículo 86, número 2 de la Constitución. Considerando que, como este conocimiento público, el haber ampliado la competencia para el conocimiento de esta clase de procesos constitucionales ha provocado no solamente la congestión de causas a nivel de función judicial, sino que más bien ha producido a que jueces que no tienen formación en materia constitucional se distraigan de casos que sí son de su ámbito de especialidad, con el ámbito de resolver las garantías jurisdiccionales. Considerando que esto ya existe, por lo expuesto, esta enmienda constitucional y sus consecuentes reformas legales buscan establecer un sistema de judicaturas constitucionales especializadas tanto en primera como en segunda instancia para que sean aquellas quienes se dediquen a tiempo completo y bajo el principio de especialidad el conocimiento de las acciones de la garantía jurisdiccional, creándose reglas específicas y más rigurosas para fijar la competencia de jueces en materia de acciones de habeas corpus con consecuencias de responsabilidad penal y administrativa que en caso de resolverse esta clase de causas sin tener ninguna competencia. El artículo 2, enmiéndese el artículo 86, numeral 2 y número 3, inciso segundo de la Constitución, para que diga lo siguiente. El artículo 86, las garantías jurisdiccionales regirán en general por las siguientes disposiciones. 2. Será competente la jueza o juez constitucional especializado del lugar en el que se origina este acto u omisión donde se producen sus efectos. La jueza o el juez que, pese a ser incompetente, admita a trámite y resuelva una garantía jurisdiccional responderá administrativa y penalmente. Serán aplicables las siguientes normas de procedimiento. 3. Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas para ante la sala especializada de la Constitucional de la Corte Provincial competente. Los procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución. Reformarse la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en lo que sigue. Sustitúyase artículo 7 por lo siguiente. El artículo 7, competencia. En primera instancia será competente la jueza o juez constitucional especializado del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos.
El 4. La Corte Constitucional substitúyase el artículo 167 por el siguiente. Juezas y jueces constitucionales especializados de primer nivel, compete a las juezas y jueces constitucionales especializados de primer nivel conocer y resolver en primera instancia la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso de información pública y petición de medidas cautelares y ejercer el control concreto en los términos establecidos en esta ley. Sustitúyase el artículo 168 por el siguiente. El artículo este manifiesta que salas especializadas de lo constitucional de las Cortes Provinciales de Justicia compete a las Cortes Provinciales. En sus numerales, conocer. 1. Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan en contra de los autos y las sentencias de las jueces y juezas constitucionales especializados de primera instancia respecto de las acciones de protección, habeas data y acción de acceso a la información. 2. Conocer las acciones de habeas corpus y los recursos de apelación de esa garantía jurisdiccional en los casos previstos en esta ley. 3. Ejercer el control concreto en los términos previstos en la ley. Sustitúyase el artículo 169 por el siguiente. Este manifiesta, se queda así. Corte Nacional de Justicia compete a la Corte Nacional de Justicia y en lo que corresponda a su presidente. 1. Conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de habeas corpus en los términos establecidos en la ley. 2. Conocer las acciones de habeas corpus en los casos previstos en esta ley. 3. Ejercer control concreto en los términos previstos en la ley. Asegurarse que las siguientes disposiciones transitorias. 18. Las presentes reformas legales entrarían en vigencia en el plazo de un año desde su publicación en el registro oficial. La 19. Dentro del plazo mencionado en la disposición anterior, el Consejo de la Judicatura deberá organizar a nivel nacional el proceso de selección mediante concurso y de méritos de oposición para designarse a las y los jueces constitucionales especializados tanto de primera instancia como los que integrarán las salas especializadas de lo constitucional en las Cortes Provinciales. Dicho concurso seguirá todas las reglas, etapas y procedimientos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Los y las jueces nombrados formarían parte de la carrera judicial y gozarán, conforme a la Constitución y la ley, de la estabilidad de la que gozan todos los jueces y se someterán al control, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura. Mientras se nombran a los jueces constitucionales especializados las acciones de garantía jurisdiccional que se estén sentenciando y que se presenten en lo posterior, seguirán las reglas de competencia que estaban vigentes hasta antes de la publicación de las reformas a la ley. Una vez nombrados los jueces constitucionales especializados, todas estas acciones de garantía jurisdiccional que a la fecha de su posesión en el cargo hayan estado siendo resueltas por otros jueces, aquí deberán concluir con las reglas procesales con las que se han iniciado y en conocimiento de los jueces que les hayan estado resolviendo, incluyendo la etapa de ejecución en los casos que corresponda. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá destinar las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del mandato popular de acuerdo con los requerimientos técnicos y financieros que realice el Consejo de la Judicatura. En lo que concierne en el referéndum Castillero D, lo que habla acerca de los arbitrajes internacionales. La pregunta: ¿está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractual o comercial? Considerando que a partir del artículo 422 de la Constitución
se ha señalado que el Estado ecuatoriano no podría someter conflictos con inversionistas a un arbitraje internacional y por ello han sido declarados inconstitucionales varios tratados de protección de inversiones, hecho que ha colocado en situación un poco de desventaja al país frente a otros que sí protegen a los inversionistas extranjeros mediante estos instrumentos internacionales y la previsión de arbitrajes para la resolución de eventuales conflictos. El anexo sustituyese el artículo 422 de la Constitución de la República por el siguiente. El artículo 422, el Estado ecuatoriano podrá celebrar tratados o suscribir instrumentos internacionales que contemplen reglas de solución de controversias mediante arbitraje internacional, ya fuere en controversias de inversión o de índole contractual o comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas, privadas o en materias relacionadas con el endeudamiento externo. El casillero E no tiene anexo. El casillero E manifiesta que está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y el trabajador sin que esto afectara a los derechos adquiridos. De acuerdo con el anexo 4 de esta pregunta, manifiesta que, considerando que la Constitución de la República reconoce al trabajo como un derecho, un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, debiendo el Estado garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Que la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar actividades económicas individualmente o colectivamente de acuerdo con los principios de la solidaridad, responsabilidad social y ambiental, el derecho a la libertad de contratación y el derecho a la libertad de trabajo, siendo que nadie está obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso. Que desde el año 2015 el Código del Trabajo no reconoce como válidos a los contratos de trabajo a plazo fijo con una fecha específica de inicio y de finalización de la relación laboral. Desde el 2015, que de acuerdo con el Instituto Nacional del Censo, el INEC, en el año 2022 el empleo bruto a nivel nacional alcanzó un 63,1%, el empleo adecuado a nivel nacional alcanzó el 34,4% y el subempleo a nivel nacional fue de 22,2%. Entonces, el 63,1%, el empleo adecuado a nivel nacional, alcanzó el 34,4%, el subempleo a nivel nacional y fue un 22,2%. Corrijo. El empleo bruto a nivel nacional fue de 63,1%. El empleo adecuado a nivel nacional fue 34,4%. Ahí estamos bien. El subempleo fue de 22,2%. Así estamos. Que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, hasta septiembre del 2023 el desempleo a nivel nacional estuvo en 3,8%, siendo la ciudad de Quito la capital aquella con la mayor tasa de desempleo, con un 8,3%. Que la situación de empleo en el Ecuador requiere adoptar medidas para generar nuevas modalidades y plazas de trabajo sin que esto afectara la seguridad jurídica ni tampoco los derechos adquiridos de los trabajadores. Los anexos de esta pregunta, el anexo 4 manifiesta lo siguiente. 1. Sustituirse el artículo 327 de la Constitución por el siguiente. La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El contrato a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin que esto afecte los derechos adquiridos de los trabajadores antiguos no constituyen formas de precarización laboral.
el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. Sustituirse el artículo 14 del Código del Trabajo por lo siguiente: contrato tipo y excepciones. El contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente. Su extinción se la producirá únicamente por las causas y los procedimientos establecidos en este código. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: a. Los contratos a plazo fijo, los contratos por horas y los contratos por obra cierta, que éstas no sean habituales en la actividad de la empresa o empleador, los contratos eventuales, ocasionales y de temporada, los de aprendizaje y los demás que determine la ley. La disposición general primera dice: en el plazo de 30 días el Ministerio del Ramo del Trabajo emitirá los acuerdos ministeriales que regularían los contratos a plazo fijo y por horas. En la siguiente pregunta de la casilla F sobre las Fuerzas Armadas, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos y vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social, las cárceles? ¿Sí o no? Considerando que el artículo 158 de la Constitución de la República señala que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Además, delimita que las Fuerzas Armadas tengan como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Que el artículo 26 de la Ley Orgánica que regula este uso legítimo de la fuerza indica que la seguridad interna de los centros de privación de libertad ordinariamente corresponde al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, al SDAI, mientras que la seguridad externa o perimetral le corresponde a la Policía Nacional. Además de esto, esta norma determina que las Fuerzas Armadas, en ejercicio de su deber constitucional y legal de control de producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y afines, a fin de prevenir agresiones a la vida de las personas privadas de libertad, terceras y personas o servidoras o servidores, podrán actuar en las inmediaciones a la interna de los centros de privación de libertad en cualquier momento, de conformidad con los protocolos específicos que se expidan para el efecto por parte del ente rector de la Defensa Nacional, en coordinación con la entidad rectora en materia del orden público, protección interna y seguridad ciudadana y la entidad encargada del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Que el artículo 4 de esta ley de fabricación, importación y exportación de armas, comercialización y tenencia, municiones, explosivos, accesorios, establece lo siguiente: que es el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando Conjunto, el encargado del control de armas, municiones, explosivos y accesorios, es decir, las Fuerzas Armadas, que producto de los controles que efectúen estas en todo el país, se destruyeron 4.729 armas letales en el año 2020. 2021 fueron 9.728, 9.768, en el 2022 fueron 4.484 y en el 2023 fueron 4.243. En la siguiente pregunta, en la G, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo, financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, bla bla bla, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformándose el Código Orgánico Integral Penal COIP conforme al anexo de esta pregunta? Considerando que en el año 2022 en el Ecuador se han reportado 4.603 muertes violentas, lo que esto significaría una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Que este informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador de septiembre del 2023
ha determinado que el narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado en Ecuador, fenómeno que ha dinamizado otros delitos conexos como el tráfico de hidrocarburos, la corrupción, el tráfico de armas y el lavado de activos, que el artículo 76 de la Constitución de la República garantiza que toda infracción penal estaría tipificado en la ley y que ésta establecería la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales. El anexo en esta dice que en caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo no máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá este proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal COIP, que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. La Asamblea contará con el plazo de no máximo de 60 días para debatirse y aprobarse la reforma legal conforme al trámite previsto. La siguiente pregunta, la H, dice: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal COIP conforme al anexo de esta pregunta, considerando que el artículo 697 del Código Orgánico Integral Penal COIP define al régimen de rehabilitación social cerrado como el periodo de cumplimiento de la pena que se iniciaría a partir del ingreso de la persona sentenciada a uno de estos centros de privación, que el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal COIP define al régimen semiabierto como el proceso de rehabilitación social de la persona sentenciada que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico. Además, establece que para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos 10 al 60% de la pena impuesta, mejor dicho, por lo menos el 60%, que el artículo 699 del Código Orgánico Integral Penal COIP, el artículo 699, define el régimen abierto como el periodo de rehabilitación social tendiente a la inclusión y reinserción social de la persona privada de libertad, en el que convive en su entorno social supervisada por el organismo técnico. Establece además que para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 80% de la pena, que es necesario que la Asamblea Nacional tramite reformas al código en donde se analice y debate reformas para que las personas privadas de libertad que hayan sido condenadas por los delitos de financiación del terrorismo, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte de armas no autorizada, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realización de tráfico de influencias y testaferrismo. Estas no pueden acceder al régimen semiabierto, tampoco abierto, y cumpliendo de esta forma su condena en el régimen cerrado. El anexo manifiesta que en caso de ser aprobada esta presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo máximo de 5 días posteriores a esta publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria al código en mención que contenga esas reformas para cumplirse con lo establecido en la pregunta. Los delitos objeto de la reforma que se sumarían a estos, a los que ya establecidos, serían los artículos 698 y 699 del COIP. Serán financiación del terrorismo, reclutamiento de niños y niñas adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas a la fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte de armas no autorizado, extorsión y revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido. El tráfico de influencias, oferta de realizar este tráfico de influencias,
Testaferismo. La Asamblea Nacional, como siempre, contará con el plazo no máximo de 60 días para debatirse y aprobarse esta reforma. La casilla I, en la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se tipifiquen el delito de tenencia de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía sin que esto afecte las permitidas para uso civil, reformándose el COIP conforme a la pregunta, al anexo, considerando que la Constitución reconoce que es deber primordial del Estado garantizarse el derecho de sus habitantes a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, que el reglamento a la ley de fabricación, de importación y exportación de estas determina que las armas de fuego se clasifican en armas de guerra de uso privativo de las fuerzas armadas, armas de uso restringido, uso privativo de la Policía Nacional, armas de uso civil y en armas químicas, radioactivas y biobacteriológicas. Considerando que el reglamento a la ley de fabricación e importación, de exportación y comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos, accesorios, clasifica las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas en pistolas superiores a calibre 9 milímetros, fusiles y armas automáticas sin importarse calibres, y los tanques de guerra, cañones, morteros, obuses, misiles de tierra, mar y aire, todos estos calibres, lanzacohetes, lanzagranadas, bazucas y en todos sus calibres, granadas de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación, torpedos, proyectiles y minas, granadas de iluminación, fumígenas, perforantes o de instrucción, armas que lleven dispositivos tipo militar como miras infrarrojas o luz lacéricas, o accesorios como lanzagranadas o silenciadores, etc. Las municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas y las demás determinadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Considerando que el reglamento a la ley mencionada clasifica a estas armas de uso privativo de la Policía Nacional en revólveres hasta 38 calibre, pistolas y subametralladoras subautomáticas hasta calibre 9 milímetros, calibre 38 a la 1, 9 milímetros, carabinas de repetición o semiautomáticas, gases de uso y empleo de la Policía Nacional y otros, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Considerando que en el Ecuador, entre el año 2020 y el año que pasó, se han incautado 4.597 armas de uso privativo de la fuerza y de uso privativo de la Policía Nacional, existiendo un aumento en el índice de incautaciones por año, incautándose solamente en el año 2020 la cantidad de 823 armas de este tipo, en el 2021 1041, en el 2022 1200 y en el año 2023 la cantidad de 1442. Considerando que el Código Orgánico Integral Penal COIP no diferencia de otros delitos a la tenencia y porte de armas o sus componentes y municiones que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El anexo manifiesta que en caso de ser aprobada esta presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo no máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria al COIP que contenga las reformas para cumplirse lo establecido en esta pregunta. 5 días, no más. La Asamblea Nacional contará con un plazo máximo de 60 días para su debate y aprobación de la reforma legal conforme al trámite previsto. La siguiente pregunta en el casillero J, la J dice que ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueran instrumento o objeto material de un delito, estas pasen a ser destino al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? Considerando que la Constitución reconoce que es deber primordial del Estado garantizarse a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, nuevamente repetimos,
a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, que hasta el día 31 de diciembre de 2023 han existido 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones en los centros de acopio de evidencia de la Policía Nacional. El Código Orgánico Integral Penal COIP contempla la pena de comiso penal a los bienes armas cuando estos fueron instrumento, producto o réditos en la comisión del delito. El proceso para llegar al comiso penal puede ser reformado legalmente con la finalidad de que se pueda disponer de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios en tiempos y etapas menores. El anexo: en caso de ser aprobada esta presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de esos resultados, reemitirá el proyecto de ley reformatoria al COIP que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. La Asamblea Nacional contará con el plazo no máximo de, nuevamente, 60 días para su debate de aprobación. La Castilla Cádiz: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Considerando que el Código Orgánico, el COIP, tipifica y sanciona los delitos de lavado de activos, omisión y control de lavado de activos, terrorismo y financiación del terrorismo, delincuencia organizada y otro tipo de delitos que generen recursos económicos que puedan ser objeto de lavado de activos. Esto ya contempla que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, dentro de su ámbito, menciona que la ley se aplicará sobre los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito localizados en el Ecuador. ¿Qué garantía tenemos? Que la aplicación de medidas como la extinción de dominio permitan que los bienes o activos de origen ilícito o injustificado puedan pasar a propiedad del Estado, o sea, la incautación. El anexo dice que en caso de ser aprobada esta pregunta, el presidente de la República, en el plazo no máximo de 5 días posteriores a la publicación de resultados, remitirá este proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. La Asamblea Nacional tendrá igual 60 días máximo para su debate